Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom, hoy con una palabra poderosa que nuestro Padre Eterno nos ha regalado. Vamos a hablar hoy de la profecía contra Damasco, la profecía de Damasco, allí en Siria, y vamos a aprender algo realmente maravilloso en él. Nuestro Padre Eterno tiene cosas grandes y anhelo con todo mi corazón que nosotros podamos entender qué está pasando en el mundo hoy en día. Tomen asiento, por favor, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Te pido que tomes control, Señor, de mi lengua, de mi garganta, de mi mente, de mi corazón, y que tú unjas, Señor, a cada uno de tus hijos que está pendiente de tu hermosa palabra. Háblanos, Señor, y que podamos recordarla, tomar de estos frutos, Señor, cuando lo necesitemos y podamos ser salvos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Sabemos por las noticias todo lo que está pasando ahora, lo que está sucediendo con la salida de Bashar al-Assad. Se han descubierto las cárceles de muerte que tenía este dictador, porque el comunismo es así. El comunismo solo quiere empobrecer al pueblo, manipularlo, subyugarlo, asesinarlo, torturarlo. Vemos esas cárceles allí, repito, en Siria, y eso es terrible. Pero vemos como las fuerzas rebeldes han liberado al país y cómo ahora está en un proceso de cambio. Pero miremos lo que dice la Biblia acerca de estas cosas y por qué esta profecía cobra vigencia en el día de hoy, porque la estamos viendo cumplirse nuevamente ante nuestros ojos. Venga, leamos el verso 1, libro de Isayahu, libro de Isaías, capítulo 17. Me estoy ocupando en estos Shabbat de hablar de lo que está sucediendo con respecto al final, porque la iglesia está entretenida. Estamos en diciembre, en Colombia se celebra Navidad, bueno, en todo el mundo, pero lo que no se toma en cuenta es que las personas celebran Navidad, pero se alejan completamente de Dios, en libertinajes, en fiestas, en idolatrías, sobre todo la idolatría de la madre, la Virgen, la madre y el hijo, que esto lo vemos en Génesis capítulo 5, la creación de Nimrod, el nacimiento de Nimrod, el engendramiento de Nimrod y la ciudad de Ninive en Asiria. Entonces, que tiene todo que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Viene toda esta idolatría, viene toda esta idolatría de la Navidad, de los árboles de Navidad, del paganismo, del Papá Noel. Wow. Y vemos ante nuestros ojos el cumplimiento de la palabra y la iglesia está preocupada por las fiestas, preocupadas por comer en Navidad, preocupadas por viajar, preocupadas por disfrutar, sin saber que este espíritu de la Navidad, entiéndame bien, es un espíritu contrario a la palabra y la magia de la Navidad es un espíritu de brujería, de hechicería que condena a las personas y las pacta sin ellas darse cuenta. Muchas personas, muchas familias incluso lo hacen de buena fe y sus niños celebran el arbolito y los regalitos y esto pareciera ser bonito y las luces. Y lo que las personas no saben es de dónde provienen las luces y todo este jolgorio y todas estas celebraciones. Y por años lo he enseñado, así que tú puedes ir a Apóstol Fernando Betancuro, Iglesia del Camino es Cristo, 7 años atrás, 10 años atrás, 12 años atrás, y he enseñado esto, repito, por años. Por ello no lo voy a explicar ahora, pero lo que sí quiero enfatizar es que el dejarse llevar por el espíritu de la Navidad, por la magia de la Navidad, va a hacer que las almas sean pactadas y se pierdan en el infierno. Basta con leer Deuteronomio capítulo 7 y etcétera, etcétera, 16. Bueno, venga conmigo, vamos a leer el primer versículo del libro de Isaías, libro de Isayahu, capítulo 17, y vamos a hacer una pequeña sinopsis de qué está pasando. Aleluya. Profecía sobre Damasco, dice el versículo 1 del capítulo 17 del libro de Isaías. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante.
Siempre que nuestro Padre Celestial permite que una ciudad entre en juicio, pone otra ciudad para descanso y protección. Pero volvamos a leer el verso 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y luego viene el juicio contra Israel. ¿Y qué estamos hablando? Hablemos un poquito del profeta Isaías. Aleluya. El profeta Isaías, 730, 720 años antes de nuestro Señor y Salvador, profetizó y junto con el profeta Miqueas, y resulta que lo que las personas no saben es que el profeta Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 está hablando de grandes juicios, pero también de la palabra profética de la venida, el advenimiento, natis vita en griego, de un salvador del mundo. Y si bien es cierto que esta palabra de Jeremías capítulo 10, perdón, de Isaías capítulo 17 se cumplió en tiempos del profeta Isaías, porque el rey Sennacherib vino en contra de Judá, destruyó casi todas las ciudades de Israel, y cuando llegó a Jerusalén el Señor no se lo permitió. Mire, esto es lindo, y esto tú lo encuentras en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. Busca al rey Sennacherib y tú vas a encontrar todo lo que te estoy diciendo. Repito, desde el capítulo 1 al versículo 39, Isaías está trayendo este juicio sobre la nación, pero también está hablando del juicio contra las naciones del mundo, porque el profeta Isaías tenía palabra para su pueblo, para su país, como era Israel, pero también tenía palabra para todo el mundo. Y entonces por eso es cuando nosotros hablamos de Asiria, y estamos hablando Libia, Damasco, escúcheme, Libia, la capital de Libia es Damasco. Pero cuando hablamos de Asiria, porque es que Damasco queda en Siria, pero Asiria, que su capital es Mosul, es totalmente diferente a Siria de Siria. Asiria es Irak. Entonces, Irak en esa época se levantó en contra de todas las naciones y las puso bajo su poder, bajo su tutela, su mando, y todas las naciones le tenían que rendir tributos. Eso mismo ocurrió con Damasco y, por ejemplo, Damasco ha sido destruida varias veces durante la historia, pero en la época de Isaías también sucedió, y en el año séptimo, después de Yeshua Hamashia, después de Cristo, también sucedió. Y si las personas que estaban en el año séptimo de nuestra era vieran esta palabra cumplirse, dirían la palabra profética que está hablando aquí en Isaías capítulo 17, pero en el entendido de la historia, de la escatología y la apologética, nosotros tenemos que discernir que esta palabra se refiere al Armagedón, al cumplimiento profético de el reinado milenial, del cual habla la palabra en el capítulo 16, verso 6 y verso 16, perdón, Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Allí habla de la guerra de Armagedón, de la guerra de Megido, y comienza el juicio contra la gran ramera y contra Babilonia, y es básicamente lo que está hablando de este capítulo 17 del libro de Isaías. Mire qué cosa tan maravillosa. Dicho esto, nosotros tenemos que recordar cómo es todo este juicio y cómo es toda esta guerra de Armagedón y cómo es todos los acontecimientos proféticos que nuestros ojos están viendo hoy en día. Entonces, para tener una ilustración, nosotros podemos venir al libro de Isaías capítulo 63, pero antes de eso permíteme decir que nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra y mucha familia de la iglesia está entretenida con el mundo. Ahora es cuando nuestro Padre, cuando da todas estas palabras proféticas, es que nosotros debemos discernir lo que está hablando la palabra en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 23 y Mateo capítulo 24. Porque estamos, míreme por favor, la profecía se está cumpliendo y se está alineando así al fin del tiempo. Quiere decir que ya estamos en las postrimerías. Y cuando hablamos de Armagedón, venga por favor, capítulo 63 del libro de Isaías. Esto me impresiona muchísimo, pero mucho. Y vemos nosotros esta hermosa palabra cumpliéndose frente a nuestros ojos, y muchos no disciernen, repito. Ahora Damasco pues está en manos de un nuevo gobierno, pero ha sido destruida porque hay una guerra realmente. Israel está en guerra. Recuerden que Libia también se levantó contra Israel y está sufriendo las consecuencias. Recuerden que Asiria también, o sea, Irak también se ha levantado contra Israel y está sufriendo las consecuencias. Wow.
Y vamos a hablar entonces por qué el cumplimiento del libro de Isaías capítulo 17, la profecía contra Damasco, está hablando del arrebatamiento de la iglesia y está hablando del reinado milenial. Muy en el entendido, por favor discierna, que primero es el arrebatamiento de la iglesia y después Apocalipsis capítulo 16, verso 16, con respecto a la guerra de Armagedón, que es el reinado milenial y el fin del tiempo. Aleluya. Quiero que esto quede muy claro. Lo repito. Viene la palabra profética en cumplimiento. Se ha destruido Damasco en varias oportunidades, pero nunca antes, como en nuestra era, vemos esta palabra profética cumpliéndose frente a nuestros ojos. Y lo que no ocurrió antes con las personas que se aplicaban, que iban a las ciudades de protección, que veían la protección de nuestro Padre Eterno, hoy en día la iglesia está en otro sentir. La iglesia está, repito, entretenida con estas fiestas paganas. La Navidad son fiestas paganas. Nunca jamás tú puedes encontrar en la Biblia que nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, o que los apóstoles, o que la iglesia primitiva celebraran esto. Es que más claro no canta un gallo. Jamás en la época neotestamentaria o del Nuevo Testamento de la Gracia, tú encuentras a ningún profeta, a ningún pastor, a ningún apóstol celebrando Navidad, por Dios santo. Entonces, aquí es cuando estamos viendo que el mundo está haciendo lo suyo propio, Satán está haciendo lo suyo, engañando cristianos, como dice Mateo capítulo 24, y si el tiempo no fuera cortado, versículo 12 en adelante, aún los escogidos serían engañados. Por eso es que se ha cortado tanto el tiempo. Y este próximo año va a pasar beligerante, pero mucho más rápido. En este sentir, discierna, viene el arrebatamiento de la iglesia, vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 9, y luego viene el reinado milenial, del cual está hablando Apocalipsis capítulo 16, verso 16. ¿Por qué el desorden? No, la Biblia no está en desorden. Es el espacio-tiempo de los acontecimientos y la revelación escatológica que le fue entregada al apóstol Juan. Siga conmigo, capítulo 63, libro de Isayahu, el día de la venganza del Todopoderoso. Dice la palabra, y aquí describe todo el cumplimiento de lo que estamos viendo en Isaías capítulo 17, que lo nos damos por enterados en Miqueas capítulo 5, después del versículo 4 y 5, y lo vemos aquí en Isaías capítulo 63, Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 19. Creo que estoy siendo claro, ¿verdad? ¿Quién es este que viene de Edom? Escúcheme, Edom significa rojo, que borra, que de Bosra, con vestidos rojos. Mire cómo lo dice la palabra. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y no sé si usted tenga tiempo, recuerde la palabra en Isaías capítulo 34, verso 5, en Jeremías capítulo 49, verso 7. Wow. Estamos viendo las concordancias aquí. Ezequiel capítulo 25. Y puedo seguir. Continuemos aquí en el verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Así que está hablando de ropas manchadas de color rojo, porque el lagar es donde se espichaban las vides, las uvas. ¿He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo? Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y recordemos todo lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 20, aleluya, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, habla de la guerra de Megiddo y la guerra de Armagedón. Venga conmigo, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El año de los redimidos ha llegado. Mire, wow, verso 5. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagaré en mi furor y derramaré en tierra su sangre. Mire, amada familia, está claro, está hablando de una guerra contundente, donde nuestro Señor y Salvador va a destruir, repito, Damasco, pero también va a destruir a Siria, va a destruir a Irak,
a Mosul, va a destruir a todos los pueblos que se levantan en contra de él. Y lo estamos viendo ahora mismo con la guerra que se está desarrollando en Israel. Pero las personas no tienen la menor idea de lo que Dios está hablando. Cuando nosotros hablamos que se menciona esta guerra de Megido, esta guerra de Armagedón, este juicio final es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Porque la primera venida fue cuando lo estaba profetizando el libro de Isaías, capítulo 7, la venida de nuestro Señor y Salvador, el Emanuel, Dios con nosotros, aleluya. Y luego vemos ese juicio que Dios hace en contra del maligno en Isaías capítulo 14. Luego lo vemos también en Ezequiel capítulo 28. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros tenemos que entrar en contexto. Y cuando se describe esta batalla es una batalla entre el Cordero y el mal, aleluya, en la que participan todas las naciones de la tierra, todos aquellos que han quedado después del arrebatamiento de la iglesia, escúcheme muy bien, donde vienen los ángeles y predican el evangelio, que ya les he estado hablando, aleluya, sobre esto, viene un gran avivamiento y los ángeles predican el evangelio, y luego viene la guerra de Armagedón, el final. Y luego está hablando nuestro Padre Celestial que se considera un punto final entre la lucha entre Dios y los hombres, entre los buenos y los malos, entre Satanás y el Todopoderoso, donde sabemos lo que pasa en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, sabemos cuál es el final. La destrucción de todos los hombres malvados y la destrucción por siempre de Satán, aunque va a continuar vivo y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y el lago de fuego y azufre no ha sido inaugurado. Ya eso lo recordamos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 9. Yo les pido perdón por darle tanta palabra, tanta concordancia, pero es para que usted pueda entender y discernir de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de la guerra de Armagedón, del juicio final. Se dice que tendrá lugar en el actual yacimiento de Megido. Esto es a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. El Señor me ha permitido, la gloria y la honra es para Él, estar 11 veces en Israel. Y es un lugar hermoso, muy parecido, tengo que decirlo ahora que lo recuerdo, con nuestra torre de adoración. Cuando nosotros estamos en la parte alta de nuestra torre de adoración, en el monte Sión allí, nosotros podemos ver las tres cordilleras. Cuando uno está allí en Israel, en el Valle de Megido, ves la llanura, uno se hace en un monte alto y se ve toda la llanura. Y es hermoso ese espectáculo, aleluya. Repito, es al norte de Jerusalén, más o menos a 90 kilómetros. Algunos profetas han hablado del Armagedón, como lo estamos diciendo aquí, Jeremías también, Ezequiel, el libro de Daniel, Zacarías, Juan, y muchos escritores de las épocas contemporáneas. Megido es una ciudad importante del Oriente Próximo y su nombre en apariencia aparece en mucha de la historia de la gente antigua y aún en jeroglíficos egipcios y está nombrado inclusive con escrituras cuneiformes. Imagínense, hoy en día Megido es un parque arqueológico donde se ven incluso parte de los portones. Es un lugar bien hermoso, pero nosotros tenemos que entender que no podemos apartarnos de la palabra, no podemos apartarnos del juicio que viene sobre la tierra, no podemos apartarnos de la palabra profética y tenemos que discernir los momentos que estamos viviendo. Amada familia, tú te has puesto a pensar si nuestro Padre Eterno decide el día y la hora en estos momentos. ¿Cómo está tu vida? ¿Llena de Navidad? ¿Llena de emociones, sentimientos navideños? ¿Y la iglesia? ¿Y la predicación? ¿El evangelismo? ¿La concentración, o sea, la congregación diaria? Los momentos que hemos de venir a recibir palabra, ¿dónde han quedado? ¿Tienes momentos personales con nuestro Padre Celestial? ¿Tienes momentos de intimidad? Ayer estaba enseñando algo realmente importante sobre el amor de Dios, sobre el amor del hombre. Y mañana domingo, usted no se imagina la hermosa y maravillosa palabra que nuestro Padre tiene para nosotros. Pero ¿cuánto tiempo tú estás destinando, yo le decía en el seminario de ayer, para la salvación de tu alma? Hoy en día yo estaba viendo noticias en el día de hoy. Una señora decía que llevaba 3 meses preparando los regalos de Navidad
y que ya había gastado cerca de 4 millones de pesos. Y yo voy a decir algo muy importante, con muchísima humildad y respeto. Y al pueblo de Colombia, ¿qué le importa que una señora lleve 3 meses preparando la Navidad y comprando sus regalos que ya van en 4 millones de pesos? Si yo decía, ¿a mí qué me importa eso? Pero también estaban pasando, miren, en Medellín incendiándose los edificios, las bodegas, en Bogotá incendiándose las bodegas, incendiándose en las casas. Eso lo hemos profetizado aquí que iba a suceder en estos días. Los accidentes de tránsito, las muertes violentas en las calles, todo lo que está sucediendo. Y aún así la iglesia no se atiene a cambiar, a congregarse, a tener un tiempo expedito con el Señor. Mi pregunta es, ¿a qué lugar tú quieres estar? ¿A qué lugar tú quieres ir? Pero si tú quieres ir al cielo, amada familia, tienes que dedicar un tiempo. Primero para limpiarte. Yo puse un ejemplo muy procaz, muy humano hace unos días. ¿Cuánto te tardas tú en la ducha? Una persona, por muy veloz que sea, los militares, por ejemplo, y las personas que son muy entendidas y avesadas en estos temas, 3 minutos en el baño. 3 minutos donde les cae el agua, se echan jabón, se echan champú, algunos estropajo y luego la ducha final, la ducha que quita el jabón y el mugre. ¿Cree una persona que, como dice 1 Corintios 15:55, en un abrir y cerrar de ojos, logrará en un instante, en una fracción, en una millonésima de segundo, logrará arrepentirse? No, amada familia. Por eso está la iglesia, el camino es Cristo. Por eso están las iglesias de sana doctrina. Por eso hay convocatoria todos los días. Porque nuestro Padre nos ha estado hablando de eso desde el libro de Hechos capítulo 1. Y los apóstoles se congregaban todos los días en las casas. Y los Shabbat en las sinagogas. Y los miércoles y Shabbat en el templo. Y había oración e intercesión todos los días en el templo, en el lugar santo. Mire, amada familia, los sacerdotes todos los días estaban presentando ofrendas de expiación por los pecados del pueblo, todos los días. Y en los atrios, repito, en el lugar santo, se veía al sacerdote degollando los corderos, degollando los palominos, haciendo los sacrificios, a eso me refiero. Y todas las personas que llegaban al templo y al lugar santo, repito, a los atrios, podrían ver a los sacerdotes todo el día presentando las ofrendas, pidiendo perdón al Padre Eterno, y hoy en día ya eso no existe. Muchas iglesias tienen un solo día de congregación, un solo día, dice el domingo. Y el resto de la semana la gente en el paganismo. No, una iglesia de sana doctrina tiene congregación por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Y todos los días debe tener intercesión. Y el Señor nos está hablando. ¿Tú qué estás haciendo con tanta palabra que tienes en tu corazón? Eres un cristiano que conoce mucha palabra, conoce mucho de lo espiritual, pero desconoces a Dios, la voluntad de Dios. Porque lo que nuestro Padre Celestial quiere a través de este mensaje tan poderoso es que entendamos que todas y cada una de sus palabras proféticas o sus profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos y los cristianos impávidos. Yo te quiero invitar, congrégate. Tú que, bueno, los que se congregan con nuestra iglesia, el Camino es Cristo a nivel internacional, amén, gloria a Dios. Pero tú que me estás viendo, que tienes tu iglesia local, congrégate en tu iglesia local. Si eres un siervo de la iglesia, el Camino es Cristo, aquí, saca tiempo los martes, saca tiempo los miércoles, saca tiempo los sábados. Chaval, es el día del Señor, entiéndelo. Y obvio, el domingo, pues a empezar semana, aleluya, porque el domingo es el inicio de la semana, no es el lunes, es el domingo. Pero aquí tenemos que congregarnos y tenemos que dar las millas extras, aleluya. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Qué estás tú pensando, aleluya? ¿O quieres quedarte de pronto, Dios guarde, a estos sucesos de la gran tribulación? Porque los cristianos tibios se van a quedar. Y lo aprendimos en el capítulo 2 de Apocalipsis después del verso 2. Pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Al principio, pastor, ore por mí, intercedíamos, estábamos aquí clamando, gimiendo, y ahora no, es que la Navidad, es que mucho trabajo, la vida está difícil, es que Petro nos ha robado, es que Petro no sé si nos roba. Sí, ¿y tú oras por eso? ¿Tú oras para que nuestro Padre apresure los días de Gustavo Petro Rego? ¿Para que corte toda esta iniquidad de Colombia?
para que el Señor quite el comunismo, el progresismo, el socialismo, esta inmundicia y derrame un espíritu de misericordia, rajamín sobre este país. ¿Cuánto tiempo pasas al día pidiendo al Señor que haga justicia por Colombia? Estamos orando nosotros, la iglesia entendida. Y el Padre está llamando a intercesores a retomar su cauce, a los adoradores a retomar su cauce, a los hijos a retomar su cauce, a los evangelistas a retomar su cauce. ¿Dónde está el fuego del amor? ¿Dónde está el fuego de Dios en tu vida? ¿Dónde está el amor por tu propia alma? Porque es que lo que el Padre dice es que la fe sin obras es muerta. O sea, el amor de Dios, si no lo pones en ejecución y lo pones a obrar, se muere. Y es lo que Dios está hablando aquí. Por lo menos una persona que tú evangelices y la puedas traer a la iglesia hasta que se bautice. Esa es tu misión. Dar testimonio. Y en estos días tan difíciles, amada familia, yo quiero decirte, es momento de volvernos al Señor de corazón. El Señor puso en nuestro corazón comprar una tierra y la compramos. Construir un templo, una iglesia, y lo hicimos. Construir habitaciones para pastores que vengan de fuera, y lo hicimos. Estamos terminando esta construcción. ¿Y tú qué estás haciendo, amada familia? Dejan al pastor solo. Aclamar, Padre, bendícenos, Padre. Yo les digo, por favor, siembren para la torre de oración. ¿Y cuánto lo hacen? Hace mucho rato que no lo hacen. Sin embargo, nunca dejo de invitarlos a que siembren por la torre de oración, a que tengan fruto que abunde por esta propia cuenta. Pero ni aún a eso se animan. Mucha gente debería estar sembrando alimento porque el año que viene va a ser un año de escasez, un año difícil, un año de unas problemáticas sociales infrahumanas. Y esto no se escapa solamente de Colombia, eso es para todo el mundo. Porque, repito, la palabra del profeta Isaías era para su país, pero también era para el mundo. Y hoy en día está tan vigente que lo estamos viendo, imagínense. Mire, discierna estos versículos, cómo el Señor no va a dejar piedra sobre piedra, cómo el Señor va a traer este juicio, cómo se va a cumplir, porque la palabra se ha cumplido frente a nuestros ojos, pero falta aún el resto del cumplimiento. Se cumplió con la venida de nuestro Señor y Salvador, Isaías capítulo 7. Bueno, todos los profetas que hablaron al respecto, Daniel, Ezequiel, etcétera. Pero tú, ¿de qué estás hablando hoy en día? ¿Del viaje? ¿De adornar las bolitas de Navidad ahí en el árbol? ¿De los regalos? Por favor, vuélvete al Señor de todo tu corazón. Mira la palabra profética que te estoy presentando y arrepiéntete. Es momento de volvernos al Señor de verdad, de tener una iglesia local que nos prohíje, como dice la palabra. El apóstol Pablo decía, yo os he engendrado. Tenemos que tener alguien que no ore por nosotros. Tenemos un lugar, debemos de tener un lugar donde congregarnos, donde adorar al Señor, donde fungir como un cuerpo. Y de manera virtual es una maravilla, pero a los fieles y a los que están fuera de la ciudad o fuera del país, pero los que están en la ciudad, wow. Vamos a orar, amada familia. Y quiero que tú también ores por mí. Quiero que pongas muy presente esta palabra que nuestro Padre está hablando a grito herido y que nosotros debemos de verdad de tenerla muy presente. Se está cumpliendo Mateo 24 frente a nuestros ojos, pero en cada uno de sus versículos, de sus aspectos. Y la iglesia no se está dando por enterada. Y es momento de venir, amada familia, a creerle a nuestro Padre Celestial y a volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Más palabra cumplida, ¿para dónde? ¿Qué más tiene que hacer nuestro Padre Celestial para que tu alma y tu espíritu tomen fuerza y decidan hacer lo que es correcto? Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza son para ti y por ti, Señor. Te rogamos, Padre amado, ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de nuestras almas. Tu rajén, tu rajamín se ha derramado sobre todos nosotros. Y que podamos entender que este cumplimiento profético está siendo visto por todo el mundo entero, Señor. Padre, permite esforzarnos para poder orar. Permítenos esforzarnos para congregarnos.
Permítenos esforzarnos para entender tu palabra. Permítenos esforzarnos para buscar de ti cada día, Señor. Libra nuestra alma de la condenación eterna, Padre amado. Libra nuestro cuerpo de la condenación del infierno, Señor. Líbranos de perdernos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Padre amado. Oro por tus hijos que están en sintonía, por los que están fuera del país, Padre, por la pastora Blanca García en Miami, Señor. Sorpréndela económicamente, Padre amado. Padre, está haciendo fuerte el ataque del enemigo en contra de la economía de tus hijos. Levanta a tus ángeles guerreros, Padre, para libertar a tu pueblo en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Padre amado. Asimismo te ruego por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos en el Líbano, Elsie Giraldo, Padre. Mira estos negocios que ellas tienen para tu reino, Padre, y destruye, Padre, todo lo que quiera oponerse en contra de tu voluntad y de estos negocios para tu gloria, Señor. Te ruego por la salud, Padre, de María de Jesús Pachón. Te ruego, Padre, que la bendigas, que la levantes, que la fortalezcas como siempre lo haces, Señor. Te pido por Mari Biuche, Señor. Pon tu manito allí en su cerebro, Señor. Reduce este tumor hasta que se deshaga, Señor. O encapsúlalo si es tu voluntad que lo retiren los galenos, Padre amado. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de Yolandita Cortés. Bendícela, bendice su vida, Señor. Bendice su corazón, Padre. Prospérala, dale salud por todas partes. Padre, mira a Sandra Rocío Acosta, tu hija, Señor. Te ruego también por su hija, Señor. Te pido por la profeta Esther Valencia, Señor, por Pascual Rojas, Padre, que pueda entender y llegar a arrepentimiento genuino, Señor, para que su alma sea salva, Señor. Te pido por Nancy Castañeda, por Bernardo, Señor, por esta familia a la cual ellos fueron a visitar y que tu palabra y tu paz llegue a su destino, Señor, a estas familias en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la vida de Mauricio Sarmiento, Señor. Guárdalo, bendícelo, Señor. A su hija también, Señor. Padre, mira a Aura Tibasosa, Señor. Mira a Ana Tibasosa también, Señor. Mira la vida de Israel Rincón, tu siervo. De Livia, Padre amado. De Laura, su hija. De Angélica, Señor. De David, de Mía, Padre. Guárdalos de todo mal y peligro, Señor. Gracias por la vida de Aureliana Alfonso, Señor. Mira, Padre, al pastor Miguel Camacho, bendícelo. A su amada esposa, Señor, su ministerio. Bendícelos de manera sobrenatural, Padre amado. Llénalos de gracia y de favor. Mira a Omar Eduardo Ramírez, Señor, a su esposa. Padre, llénalos de tu gracia, de tu favor. Señor, te ruego por Alma Lucía Castillo, por Margarito García Cortés, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Padre amado. Te pido por la vida de José Salazar Nájera, por su salud. Bendícelo, Padre. Y que llegue a feliz término, Señor, esos negocios que tú tienes. Mira al mayor León, Señor, a su esposa Sonia, a sus hijas. Guárdalos, líbralos de todo mal, de todo peligro. Bendícelos, Señor. Gracias, que ellos lleguen al entendimiento, Padre, de tu paz, de tu alegría y de tu gozo, Señor, para la gloria de tu nombre. Mira la palabra que ha sido desglosada hoy, Padre. Todos estos versículos, estos textos, que tus hijos los estudien, Padre amado, para que lleguen a conciencia y temor de Dios, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Mira la Iglesia Internacional de Camino es Cristo, Padre. Ten misericordia de todos y cada uno de estos miembros, de estos hijos amados, Señor. Esfuérzalos a los valientes, Señor, que puedan luchar en contra del cansancio, la opresión del mundo, del empleo, del trabajo, Señor, o incluso de este mes festivo, Señor. Te pido por Blanca Garnica, Señor, por Geraldine Rincón, Señor. Te ruego por esta hermosa familia, Padre. Mira a Blanquita Garnica, mira lo que hace, bendícela, Señor. Padre, te doy gracias por toda esta familia hermosa que está pendiente de nosotros, Señor. Tráelos a tu iglesia, Señor. Esfuérzalos, Padre. A los valientes, bendícelos, Señor. Te ruego también que mires con Rajamina, Colombia. Mira la inmundicia que está haciendo, las inmundicias de Gustavo Petrurrego, Señor. Padre, te rogamos, acorta tu tiempo sobre su vida, sobre él. Alarga tu mano y haz justicia, Señor. Repréndelo, págale conforme a sus obras, Señor. A él y a sus sátrapas, Señor. Mira todo lo que ha hecho en lo oculto, en lo secreto, sus pactos diabólicos. Sácalos a la luz con audios, videos.
y levanta jueces y magistrados que por oficio levanten justicia sobre él, Señor, y hagan justicia a Colombia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ten misericordia de Colombia. Colombia, Señor, es un tipo de paloma, de Ruach HaKodesh, de Espíritu Santo. Ten misericordia de este país, Padre, en el nombre poderoso de tu único Hijo, Padre. Te damos gracias, entregamos esta parte del Shabbat, Señor, para la gloria de tu nombre, y ponemos en tus manos los dos servicios de mañana, Señor. Que nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, esté con nosotros, Señor, en la iglesia y con todos los que nos ven para la gloria tuya. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada familia, estudia esta palabra. Estudia, por favor, esta palabra y discierne en tu espíritu que estamos al portas de irnos con nuestro Padre. Los espero mañana a las 8 de la mañana y a las 10:30. Yo preguntaba al Señor, ¿por qué nos has permitido tener una hora de oración, de intercesión antes de cada culto, antes de cada servicio? Y el Señor nos mostraba que es para que las personas se vayan acostumbrando a la manera de pelear por sus almas en guerra espiritual. Así que yo te estoy invitando desde las 8 de la mañana para que vengas a orar, a interceder con nosotros. Todos los martes y los viernes estamos una hora antes, desde las 6 de la tarde. Ven a pelear la batalla con nosotros. Todos los días estamos a las 6 de la mañana, por todos estos medios, estas redes sociales. Ven, acompáñanos. Tú que nos ves en YouTube, dale clic a la campanita, suscríbete a nuestro canal, dale like, dedito arriba y déjanos saber de ti. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom.